Ser feliz, tener éxito, la paz interior, las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local Segundo E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es. Bueno, nos vamos con Mente Sana. Jesús Molina, cuéntame, a ver, hablar de cosas con emoción. Con emoción. Sí. Emoción el programa. Bueno, volviendo al tema nuestro de psicología, hoy vamos a tratar la inteligencia sin emoción, o mejor dicho, la inteligencia emocional, porque la inteligencia sin emoción no llegamos a ningún sitio. Pero el título del programa fue sugerido, me pareció un buen título y bueno, es una manera de ponerle lo mismo que nos pone la música nuestro amigo y compañero Israel Jiménez, que siempre lo borda, pues hay que ponerle un título, y la inteligencia sin emoción creo que llamaba un poquito más la atención. Bueno, pues como he dicho antes, el cerebro necesita emocionarse para aprender. Es verdad que cuando nos emociona, aprendemos lo que nos emociona. Cuando algo no nos emociona, lo sacamos porque tenemos que aprenderlo de alguna manera para sacar una nota cuando estamos en el colegio, la universidad o donde... y cumplimos, aunque no se nos queda. Hay un tema que me gusta mucho que dice: nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado. Nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto todo ha cambiado. Esto es de Marcel Proust. Según la actitud que decidamos tener, podemos convertir cada amenaza en un reto o en una oportunidad. Según cómo decidamos ver y vivir la vida, la realidad que nos rodea puede cambiar. Ya es hora de que nos demos cuenta que para que haya un cambio en nuestra vida, nuestra realidad, tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo he cambiado, por lo tanto todo ha cambiado. En nuestras manos está el tener una actitud positiva y activa para ir a buscar lo que nos interesa sin esperar que nos llegue la casualidad o la oportunidad. En este caso la causalidad, como yo digo siempre. Dice George Bernard Shaw que solo triunfa aquel que se levanta y si no encuentra las circunstancias, las crea. Hay que creer en uno mismo y en la cantidad de cosas positivas y recursos que tenemos para ser felices y hacer felices a quienes nos rodean. Los nuevos experimentos de la enseñanza vislumbran el fin de las clases magistrales. Una de las tendencias es la neurodidáctica. En el año 2010, un equipo de investigadores de Massachusetts, en Boston, colocaron a un universitario Massachusetts, en Boston, el Instituto de Technology en Boston. Sí. Colocaron a un universitario de 19 años un sensor electrodérmico en la muñeca para medir la actividad eléctrica de su cerebro las 24 horas del día durante 7 días. Al pobre lo tenían un poquito acosado, porque la vida íntima me imagino que también salía reflejada, ¿no? Y las pulsaciones. Todo. Bueno, a lo mejor esa semana se la tomó sabática. Bueno, pues el experimento arrojó un resultado inesperado. La actividad cerebral del estudiante cuando atendía en una clase magistral era la misma que cuando veía la televisión, prácticamente nula. Los científicos pudieron probar así que el modelo pedagógico basado en un alumno como receptor pasivo no funciona. El cerebro necesita emocionarse para aprender. De hecho, este fin de semana estuvo el domingo comiendo con nosotros una amiga de María, que es profesora de la Universidad de Sevilla, y nos estuvo hablando que ella utilizaba mucho las técnicas audiovisuales en su
en sus clases, en sus charlas, porque sí es verdad que la memoria se basa mucho más en la memoria visual, la memoria fotográfica que todos tenemos, y era una manera también de condicionar a los estudiantes a adentrarse, a investigar aún más sobre la materia, ¿no? Siempre hemos oído decir que el cociente intelectual, el IQ, como le suelen decir, es un buen indicador para saber si una persona será exitosa en la vida. La puntuación del test de inteligencia decía que podía establecer una relación fuerte con el desempeño académico y el éxito profesional. Esto ya ha quedado desfasado. Pero bueno, continúo. No obstante, los investigadores y las corporaciones empezaron a detectar hace unas décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras. Y estas no eran evaluables mediante ningún test de inteligencia. Prueba de ello es que empezaron a ganar terreno algunas teorías de la inteligencia que intentaban comprenderla desde ópticas diferentes, como la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la teoría de Raymond Cattell, que explicaba las diferencias entre inteligencia fluida y cristalizada, o la inteligencia emocional, que popularizó Daniel Goleman. Bueno, Daniel Goleman para mí es uno de los psicólogos más avanzados. Este hombre escribió el libro de inteligencia emocional, que rápidamente se convertiría en bestseller, vendió millones de copias en todo el mundo, y la gran acogida que tuvo el libro, este libro entre la comunidad empresarial le llevó a escribir las prácticas de la inteligencia emocional. En la actualidad tiene como misión fomentar la investigación sobre el papel que juega la inteligencia emocional en excelencia, ¿no? Según Goleman, las emociones juegan un papel vital en nuestro día a día. Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en que éstas influyen decisivamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones. De ahí el famoso libro que me recomendó nuestra amiga y compañera Toñi Blanco, Véndele a la mente y no a la gente, de Jürgen Clary, que habla también de la neurociencia, que nos dice que está invadiendo de manera positiva muchos sectores del mercado, transformando con descubrimiento y tecnología clínica la forma de entender, mejorar y rentabilizar e innovar cómo operamos y realizamos nuestro trabajo. Ante esta realidad, nos cabe resaltar que existen personas con un dominio de la faceta emocional mucho más desarrollado que otras. Y resulta curiosa la baja correlación entre la inteligencia clásica, más vinculada al desempeño lógico y analítico, y la inteligencia emocional. Aquí podríamos ejemplificar esta idea sacando a colación el estereotipo del estudiante empollón, una máquina intelectual capaz de memorizar datos y llegar a las mejores soluciones lógicas, pero con una vida emocional y sentimentalmente vacía en la mayoría de los casos. Por otro lado, podemos encontrar personas cuyas capacidades intelectuales son muy limitadas, pero en cambio consiguen tener una vida exitosa en lo que se refiere al ámbito sentimental. Este par de ejemplos llevados al extremo son poco habituales, pero sirven para percatarse de que es necesario prestar más atención a esta clase de habilidades emocionales que pueden marcar nuestra vida y nuestra felicidad tanto o más que nuestra capacidad para puntuar alto en un test de inteligencia convencional. Para eso es importante profundizar en la inteligencia emocional. ¿Elementos que podemos decir de la inteligencia emocional? Bueno, pues empezaría por decir que el gran teórico, como he dicho antes, de la inteligencia emocional, el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional son el autoconocimiento emocional, evidentemente, o autoconciencia emocional, que se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo nos fluyen. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento. Cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles, porque mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a ellos mismos. El autocontrol emocional o la autorregulación
El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales y saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas. No es raro que nos enfademos con nuestra pareja, pero si fuéramos esclavos de la emoción del momento, estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva y luego nos arrepentiríamos. Otra es la automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener esa motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de los obstáculos. En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que tenemos que valorar o ser proactivos y actuar con tesón y de forma positiva ante los imprevistos. El reconocimiento de emociones en los demás, por supuesto, la empatía. Las relaciones interpersonales son fundamentales en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que a menudo emiten de forma no verbal. Los gestos, por ejemplo. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos, que pueden expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos, un gesto, una reacción fisiológica, un tic, nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con que nos relacionamos. Además, el reconocer las emociones y sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que lo expresan. La asertividad que hablábamos aquí en un programa también. Las personas empáticas son las que en general tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso en muchos casos para un buen desarrollo laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas que no nos sugieren muy buenas vibraciones. Una de las claves de la inteligencia emocional. La otra es inteligencia emocional en las empresas. Hoy en día son muchas las corporaciones que invierten grandes sumas de dinero en formar a sus empleados en inteligencia emocional. La razón de esta apuesta estriba en que las empresas se han dado cuenta de que una de las claves del éxito comercial y de la venta de sus productos radica en el grado en que sus trabajadores son capaces de reconocer y controlar sus emociones, así como la de sus clientes. De ahí el libro de Véndele a la mente y no a la gente. Es casi impensable concebir un comercial de venta que carezca de habilidades en el trato con los clientes, un empresario sin motivación para la dirección de su compañía o un negociador que no sea capaz de controlar sus impulsos y emociones. Todo el conocimiento técnico basado en la mejor relación entre estudios académicos y experiencia no será ninguna garantía para estas personas, porque tarde o temprano malograrán operaciones económicas por un deficiente conocimiento de sus emociones y la de los demás. Y ni que decir la de un psicólogo que tiene que empatizar como su mayor virtud. Empleados con inteligencia emocional, los más demandados, por supuesto. Cabe resaltar que el proceso de selección de personal de las empresas, la tendencia va enfocada a poner al candidato en situaciones de fuerte estrés o incomodidad, para así poder examinar su reacción y su capacidad para lidiar con sus emociones. El psicólogo de las organizaciones, Jonathan García Allen, explica: la época en que los procesos de selección de personal se basaban en la experiencia laboral y los conocimientos técnicos pasó. En mi profesión de psicólogo advierto cada día esto. Lo primero que tiene que entender un psicólogo es que el que viene a él no busca la curación, aunque parezca mentira, sino el alivio, la comodidad, pero muchas veces no quiere cambiar, es demasiado expuesto y comprometido. Lo malo es que la mayoría equipara la felicidad por conseguir el objeto de su apego y no quiere saber que la felicidad está precisamente en la ausencia de los apegos y en no estar sometido al poder de ninguna persona o cosa. El observarte a ti mismo es estar atento a todo lo que acontece dentro y alrededor de ti, como si esto le ocurriese
a otra persona, sin personalizarlo, sin juicio ni justificaciones, ni esfuerzo por cambiar lo que está sucediendo, ni formular ninguna crítica, ni autocompadecerte. Los esfuerzos que hagas por cambiar son peores, pues las luchas contra unas ideas y lo que hay que hacer es comprenderlas para que ellas se caigan por sí solas, una vez que comprendas la falta de realidad. Hay que cuestionar todo. Esto para ver que se comprende como una verdad y entonces te pondrás a observarte. Lo que los seres humanos ven es lo que hay. Lo que los seres humanos ven es lo que no hay precisamente, sino lo que les han enseñado a ver. Un ejemplo que os va a sonar un poco extraño. Juan acaba de regresar de la playa. ¿Había más niños bañándose?, le pregunta a la madre. Sí, respondió Juan. ¿Niño o niña? ¿Y cómo quiero que lo sepa si no llevaban ropa? Nos fijamos más en la envoltura que en el contenido. Bueno, esto es... Cuando el ojo no está obstruido, la consecuencia es ver. Hay un proverbio chino, ¿no? Y una de las fantasías más comunes es creer que la libertad se dirige a molestar al otro. Esto de Jorge Bucay. Cuando el pájaro empieza a volar, no tiene nada donde agarrarse, de Antonio de Melo. Y la vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas, de Alejandro Dumas. Así unas cuantas que he sacado. Observar significa percibir sin la interferencia de los conceptos de las palabras, de Eckhart Tolle. Y la atención es la moneda más valiosa que tengo para pagar la libertad interior. George Gurdjieff. Puede que estés viendo las cosas a través de los ojos de tus miedos, limitaciones y falsas asunciones. Una vez hayas limpiado el cristal de la ventana a través del cual contemplas el mundo, ¿sabes qué pasará? Pues que aparecerá todo un nuevo conjunto de posibilidades. Recuerda, vemos el mundo no como es, sino como somos. Robin Sharma. Este es el famoso autor del monje que vendió su Ferrari, por si algunos quieren seguir sus enseñanzas. Si estuviera libre de todo miedo, ¿sabes qué sucedería? Haría exactamente aquello que quiero hacer. De Jiddu Krishnamurti. Cuando más se eleva un hombre, más pequeño le parece a los que no saben volar. Friedrich Nietzsche. Nos vemos más que lo que estamos acostumbrados a ver, de François Moriat. Y bueno, y así una serie de frases que me las voy a... Hay una historia también que dice que todos los días se podía ver meditando, pacificando a un anciano monje sentado en un rincón de una biblioteca japonesa. ¿No lee nunca usted los sutras?, le dijo el bibliotecario. Nunca aprendí a leer, respondió el monje. Qué desgracia, un monje como usted debería saber leer. ¿Quiere usted que le enseñe yo? Sí, dijo el monje, y apuntándose al pecho con un dedo añadió: dígame qué significa este carácter. ¿Por qué encender una antorcha cuando el sol brilla en el cielo? ¿Por qué regar la tierra cuando la lluvia cae a cántaros? Autor Antonio de Melo, libro La oración de la rana. Y nadie es realmente culto si no sabe leer su propio corazón. Estos hombres que pasan sus conocimientos en la autoridad de los libros y no en sus propias meditaciones son de condición más baja que los simples ignorantes, decía Thomas Hobbes. Y un tema que me gusta, que tanto que estamos hablando ahora de la espiritualidad, y la verdadera espiritualidad, esto es de Antonio de Melo también, es del extracto de un libro del Canto del Pájaro. Dice que le preguntaron al maestro: ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad, respondió, es lo que consigue proporcionar al hombre su transformación interior. Pero si yo aplico los métodos tradicionales que nos han transmitido los maestros, no es eso espiritualidad. No será espiritualidad si no cumple para ti esa función. Una manta ya no es una manta si no te da calor. De modo que la espiritualidad cambia, las personas cambian y también sus necesidades. De modo que lo que en otro tiempo fue espiritualidad ya no lo es. Lo que muchas veces pasa por espiritualidad no es más que la constancia escrita de métodos pasados. Hay que cortar la chaqueta de acuerdo con las medidas de la persona y no al revés. Y continuando con... debes aprender a ponerte en contacto con la más profunda y pura esencia de tu ser. La memoria no basta en la universidad de los genios. El cerebro necesita emocionarse para aprender.
Y para aprender inglés hay que pensar en inglés, basándose en diferentes investigaciones científicas y en las suyas propias concluyeron que para la adquisición de información novedosa el cerebro tiende a procesar los datos desde el hemisferio derecho, que está más relacionado con la intuición, la creatividad y las imágenes. En esos casos el procedimiento lingüístico no es el protagonista, lo que quiere decir que las charlas no funcionan. Los gestos faciales, corporales y el contexto desempeñan un papel importante. Otra muestra de la ineficacia de las clases magistrales, explica Gamo, son las neurodidácticas, que propone un cambio en la metodología de las enseñanzas para sustituir las clases magistrales por soportes visuales, como hemos dicho antes, con mapas conceptuales o vídeos, con diferentes apoyos informativos, como gráficos interactivos que requieren la participación del alumno. Otra de las apuestas en el trabajo colaborativo, el cerebro dice que es un órgano social que aprende haciendo cosas con otras personas. En los últimos 5 años, Gamo ha formado en neurodidáctica a docentes de una treintena de colegios públicos en diferentes comunidades autónomas. El principal problema, en su opinión, es que las escuelas no están tomando la decisión sobre hacia dónde quiere innovar, a lo que se suma que nadie les acompaña en la implantación de las nuevas metodologías. Hay muchos colegios que se encuentran todavía agarrados al pasado y encima calificando a niños que a lo mejor lo nombran como niños distraídos, niños, y son esos niños especiales que ya hablamos que eran los niños índigos, los niños cristal. ¿Estamos cortitos de tiempo? No, vamos. Bien, entonces continúo. Te recuerdo una cosa, ¿eh? Dime. Niños como Thomas Edison, sí, o como Albert Einstein eran malos en la clase. Y Winston Churchill, o sea que y Napoleón Hill, y muchísimo. Eran esos niños que decían distraídos o que no se entretenían, que no les gustaban las clases, eran mal calificados y en algunos casos hasta expulsados. De hecho, si nos da tiempo, vamos a hablar hasta del TDAH, que hay un concepto muy equivocado sobre el tema. Uh-huh. Este hombre, bueno, después de mucho, lleva 34 años dando clases a los alumnos. Mis alumnos siempre me decían que yo molaba mucho, pero que mis clases eran una porquería, cuenta. Pero molaba, pero al final no era una porquería en las clases, porque no tenían el concepto, era lo que transmitía. Y yo recuerdo un profesor cuando yo estudiaba en los maristas, que fue del que más aprendí historia, sobre todo historia de Sevilla, porque era un apasionante de la historia de Sevilla. Este hombre, don Manuel Romero, nos enseñaba visitando los lugares y estudiando por nuestra cuenta y buscando la información nosotros. Y de esto hicimos pues casi un libro de historia de Sevilla, ¿no? Que en aquella época estaba de moda y bueno, y sigue siendo un baluarte de la historia de Sevilla, nuestro José María de Mena, que por cierto es tío de nuestro amigo Ángel de Pando Mena. Ajá. Es su tío. Es su tío. Bueno, desde aquí un saludo a Ángel de Pando, que siempre nos escucha. Un saludo grande. Y espero que siga escuchándonos. Bueno, pues el 50% del tiempo de las clases de primaria en España se destinan a que hable el profesor. Y en el bachillerato es casi el 80%. O sea, tú fíjate la participación que hay del alumnado. El método de este hombre respeta el proceso por el que el cerebro aprende. Primero va a la motivación, luego a la atención y por último a la memoria. Y en ese orden. Para explicar el antiguo Egipto intenta captar el vínculo emocional entre los chavales. A través de su canal de YouTube les plantea jeroglíficos en vídeo con formato de tráiler cinematográfico, en fin, todo lo que es un apoyo a la inteligencia, ¿no? Y después, como estábamos hablando, me voy a saltar un poquito, estábamos hablando de que del síndrome del TDAH, para todos aquellos que busquen evidencia científica de esta neurodidáctica, el profesor de la Universidad de Barcelona, Jesús Guillén, recopila en su blog Escuela con Cerebro las últimas investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo. Actualmente el método ha evolucionado y los aspectos relacionados con la inteligencia emocional, como las habilidades interpersonales y la gestión de las emociones, han cobrado un protagonismo clave. El cerebro necesita emocionarse para aprender, como hemos dicho antes, explica José Ramón Gamo, neuropsicólogo infantil y director del máster en neurodidáctica
de la Universidad Rey Juan Carlos. En el último lustro en España han aparecido diferentes corrientes que quieren transformar el modelo educativo y una de ellas es la neurodidáctica. Gamo también ha estudiado las dificultades de aprendizaje de personas con dislexia o TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Desde hace más de 20 años observó que la mayoría de los casos de esos problemas no estaba relacionado con esos síndromes, sino con la metodología escolar. Él y su equipo identificaron que el 50% del tiempo de las clases de primaria los alumnos estaban pendientes solamente de lo que hablaba el profesor, y indagando sobre lo que estaba sucediendo en las aulas y queríamos saber qué decía la ciencia al respecto, si ese método estaba justificado. También el catedrático Mariano Pérez, autor de Volviendo a la Normalidad, asegura que no hay un biomarcador cerebral que justifique el trastorno por déficit de atención. Hay una patologización del problema normales de la infancia, denuncia Marino, y lo declara drásticamente. No existe el TDAH, es un diagnóstico que carece de entidad clínica, y la medicación, lejos de ser propiamente un tratamiento, es en realidad un dopaje. Cuidado, esto lo dice el catedrático Marino Pérez. Esta es la sentencia de Marino Pérez, especialista en psicología clínica y catedrático de psicopatología y técnica de la intervención de la Universidad de Oviedo, además de coautor junto a Fernando García de Vinuesa y Héctor González Pardo de Volviendo a la Normalidad, que es un libro donde dedican 363 páginas a desmistificar de forma demoledora y con todo tipo de referencia bibliográfica el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, y trastorno bipolar infantil. Yo tengo que puntualizar un caso que he conocido del hijo de un amigo mío que lo diagnosticaron con este síndrome. Y bueno, el psiquiatra que lo está viendo, no voy a decir nombre, ni el lugar, ni nada, se dio cuenta que el niño no tenía, bueno, tiene su hiperactividad porque es un niño hiperactivo, pero este niño tenía un don, y es que veía a su abuelo fallecido y hablaba con su abuelo fallecido. En pocas palabras, veía muertos y hablaba con los muertos. En el colegio llamaba la atención porque lo veían en el patio mirando a uno, mirando a otro y hablando. Y dio tantas pruebas de con quién hablaba que el psiquiatra no ha tenido más remedio que creer en lo que dice el niño, porque lo aporta con pruebas. Y bueno, lo que sí existe, y es en el juicio de Marino Pérez, lo que sí existe es una patologización del problema, y volviendo a la normalidad, ustedes ponen el dedo en la llaga al asegurar que el llamado trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad no existe, porque el TDAH es un diagnóstico cada vez más popularizado que carece de entidad clínica. Y para empezar, no se establece sobre criterios objetivos que permitan diferenciar el comportamiento normal del supuestamente patológico, sino que se basa en apreciaciones subjetivas, en estimaciones de los padres, del tipo de que si a menudo el niño se distrae, se mueve mucho. Más que nada, el diagnóstico es tautológico. Si un padre preguntara al clínico por qué su hijo es tan desatento e inquieto, probablemente le respondería porque tiene el TDAH. Y así le preguntarán ahora cómo sabe si el TDAH, le diría por qué es el desarrollo desatento e inquieto. Por lo tanto, insisto, no existe ninguna condición neurobiológica ni genética identificada, y si muchas familias donde no se asume que la educación de los niños es más difícil de lo que se pensaba, no existen pruebas clínicas ni de neuroimagen como el TC, el RM, el PET, etcétera, ni neurofisiológica, el EEG, ERP o test psicológicos que de forma específica sirvan para este diagnóstico. Lo que nosotros decimos en esta obra, lo que dice este hombre en esta obra,
es que no hay ningún biomarcador que distinga a los niños de TDAH. No se niega que tengan problemas, pero son niños que tienen curiosidad y quieren atender o que se les vea, o que se muevan, o a sentarse es algo que tienen que aprender. No existe ninguna alteración en el cerebro, pero los aspectos del TDAH afirman que este trastorno mental psiquiátrico de neurodesarrollo conlleva ciertas particularidades cerebrales y niveles anormales de sustancias neurotransmisoras. Pudiera haber diferencias en el cerebro, como es distinto el cerebro de un músico al de otro que no lo es, incluso el de un pianista a un violinista. Por eso esa diferencia del cerebro no es la causa. El cerebro es plástico y puede variar su estructura y su funcionamiento, dependiendo de las exigencias y condiciones de vida. Un ejemplo muy famoso es el del hipocampo cerebral de los taxistas de Londres. Cuanto más años de profesionalidad, más alterada está la estructura cerebral. Ahora sí que estamos de tiempo cortito. ¿Ya estamos cortitos? Sí. Bueno, quien quiera profundizar un poquito más, lo puede buscar en internet, porque hay un tema que habla de las pastillas de portarse bien. Pastillas de portarse bien. De portarse bien. Es un informe que alerta de los graves efectos para la salud de un derivado de las anfetaminas, con los que se trata la hiperactividad. Ajá. Oye, pero que siempre queremos calmar estas cosas con pastillas. Sí, es que además es una comodidad también. En cierta manera, cuando un niño es hiperactivo, oye, vamos a darle algo para que se quede tranquilo. Y a lo mejor el niño es hiperactivo por miles de... Lo que tenemos que es... Saber por qué. Saber por qué es hiperactivo. Claro. Es que los padres aprendan también cómo actuar con un padre con el TDAH. Si quieren otro programa, lo hablamos también, que hay ayudas a padres con TDAH. Y lo que sí es verdad que este hombre ha sido un revolucionario. Pero es que aquí estuvo un psiquiatra también en Sevilla, que me está llegando muchísima información a través de una compañera de clase, que está muy metida en ello, que es un psiquiatra que es enemigo de esto, de las pastillas de portarse bien, de mandarle a las personas pastillas diestra y siniestro, porque lo que están haciendo es drogarlas. Claro. Y hay otras tendencias. Exacto. Que yo lo hablaremos en otro programa en más profundidad, porque ahora vamos a hablar de cuento. Venga, tu cuento. Y bueno, ahí es muy cortito, porque hoy se llama la posada de las 5 campanas. Ajá. Este cuento está incluido en el libro La oración de la rana también, de Antoni de Melo. Que me ha llegado mucha influencia de Antoni de Melo estos días. Ya veo. Hace mucho tiempo que me han regalado un ebooks. Ajá. Y me he bajado muchos libros de Antoni de Melo. Hace mucho tiempo había una posada llamada La Estrella de Plata. El posadero, a pesar de que hacía cuanto podía por atraer a la clientela, esforzándose en hacer la posada confortable, atender cordialmente a los clientes y cobrar unos precios razonables, se las veía y se las deseaba para que le alcanzara el dinero. Desesperado acudió a un consultor, a un sabio. El sabio, tras escuchar sus lamentos, le dijo: es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es cambiar el nombre de la posada. Imposible, dijo el posadero. Se ha llamado La Estrella de Plata durante generaciones y así se la conoce en todo el país. No, replicó el sabio energéticamente. A partir de ahora debes llamarla Las 5 Campanas y colgar 6 campanas sobre la entrada. ¿6 campanas? Eso es absurdo. ¿Para qué va a servir? Fíjate tú que le dice que le ponga el nombre de Las 5 Campanas y que colgara 6 campanas. Inténtalo y verá, le respondió el sabio sonriendo. El posadero hizo lo que se le había dicho y sucedió lo siguiente. Todo día un viajero que pasaba por delante de la posada entraba en ella para advertir al posadero acerca del error, creyendo que nadie hasta entonces había reparado en ello. Se llamaba 6 campanas y había 5 campanas. Perdón, había 5 campanas y había 6 campanas. Vale. Una vez dentro quedaba tan impresionado por la cordialidad del servicio que se alojaba en la posada, con lo que el posadero llegó a amasar la fortuna que durante tanto tiempo había buscado en vano. Hay pocas cosas que satisfagan más nuestro ego que el corregir los errores de los demás. Y un abrazo, buen caminar por la vida y hasta el próximo programa. Jesús Molina, muchas gracias. Hasta el sábado. Bueno, el sábado estarás con nosotros en ese especial sobre los acontecimientos ocurridos aquí en el edificio, pero aquí en Mente Sana te espero el martes que viene. Hasta luego, Jesús. Hasta luego.
Ser feliz, tener éxito, la paz interior. Las claves para disfrutar plenamente de la vida las encontrarás cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde en Mente Sana con Jesús Molina. Recuerda, Mente Sana, un espacio de Gelbes en la Onda, cada martes a las 12 del mediodía. Ahora Radio, la banda sonora de tu día a día. El espacio Mente Sana está patrocinado por El Manantial, Centro de Terapias Naturales y Herbolario. Especialistas en naturopatía, dietética y control de peso, quiromasaje y osteopatía, psicología transpersonal, terapias bioenergéticas y flores de Bach. Además, en el Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial podemos encontrar suplementos y complementos dietéticos, alimentación ecológica y especializada, aromaterapia y cosmética natural. El Centro de Terapias Naturales y Herbolario El Manantial se encuentra en la Plaza Duques de Alba, en el local Segundo E, en Gelbes. Más información en el número de teléfono 955762306 o también en la página web www.enelmanantial.es.